Hola, soy Ramón y te cuento que si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tienda, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. ¿Y en combustibles? Obvio, tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves. Es un montón. Subite a ON, que es un programón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Aldea Global. Como cada jueves, por aquí, por Canal 2. Vicky, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en sus hogares? Esperemos que bien con este reciente frío que se está viniendo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, arrancó el invierno, ¿no? Arrancó el invierno, arrancó la campaña. Nosotros estamos aquí. Programa de entrevistas, que hoy, como la semana pasada, tenemos un invitado especial, digamos, porque vamos a hablar de la situación pediátrica del país. Estamos en la provincia de Santa Fe, en emergencia pediátrica, no hay pediatras, no se pueden conseguir pediatras, cada vez se reciben menos pediatras y esto cuesta en distintas localidades, obviamente, tener el servicio de pediatría y después terminan las derivaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces hoy trajimos a alguien que conoce mucho del tema, que ya está jubilado y que puede opinar libremente desde un lugar de haber tenido una trayectoria muy, pero muy importante y destacada en la pediatría, que es el doctor Guillermo Carnielli, reconocidísimo pediatra en la ciudad de Ceres, ¿no? Sí, sobre todo nos pareció importante ofrecerles hoy un living distinto que tenga que ver con esto que se ha decretado, como bien decía mi compañero, una emergencia en pediatría, pero desde un lugar objetivo donde no responda ni a la salud pública ni a la privada, si bien ha transitado por esos ámbitos, hoy sea desde otro lugar su mirada y su mirada también a nivel local y provincial, nacional, pero sobre todo también nuestra intención es poder contagiar a aquellos que están recién recibidos y que él les pueda transmitir esta pasión que ha tenido por la pediatría, que ha tenido por ese sentir y transmitir o el recibir a un bebé. También cuando, como José decía, cuando es necesario poder derivar y reconocer a nuestros pediatras de la actualidad, a los que están, que no son muchos y que tienen que abarcar una amplia necesidad y demanda de los ciudadanos, de los pequeños, de los recién nacidos también. Bueno, y como nosotros queremos aprovechar mucho esta entrevista, ya directamente nos vamos a ir al sillón de Aldea Global, vamos a la presentación y venimos con nuestro invitado. Hola, soy Ramón y te cuento que si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tienda, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. ¿Y en combustibles? Obvio, tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves. Es un montón. Subite a ON, que es un programón. Muy bien, y volviendo después de lo que ha sido la presentación, nosotros ya tenemos aquí en el sillón de Aldea Global al doctor Guillermo Carnielli, Vicky, ¿no? Así que es un gusto para nosotros, Guillermo, tenerte hoy con nosotros y bueno, tener la posibilidad de dialogar, ¿no? De diferentes temas, pero sabiendo de tu compromiso, de tu profesión sobre todo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Es un gusto para mí poder compartir con usted y de paso con toda la comunidad de Ceres, ¿no es cierto? En un tema que fue mi pasión durante toda la vida y sigue siendo a pesar de no ejercer en este momento, estando jubilado. Bueno, una de las cuestiones por las que pensamos en el doctor Carnielli tiene que ver con la pediatría. Obviamente, hoy está atravesando el sistema sanitario, de salud, en la provincia, en el país, ¿no? Momentos difíciles, sobre todo con la falta de profesionales. Mucho más las localidades como las nuestras, localidades alejadas de los centros urbanos y sobre todo
la difícil tarea de los gobiernos locales de conseguir pediatras, ¿no? Que lleguen a nuestras localidades, y también, yo no sé si es una cuestión de que no se están recibiendo pediatras o no vienen, no hay cupo. Yo quisiera saber qué es cómo es el mundo de la pediatría y por qué en muchos lugares no se puede conseguir un pediatra. En principio quiero aclarar que yo no vengo en representación ni del Colegio de Médicos, ni de la Asociación Médica, ni de Sociedad Argentina de Pediatría, sino todo lo que exprese es a nivel particular, personal, y es decir, que no estoy en este momento participando activamente en el problema es decir, que lo que yo exprese es mi opinión. ¿Y cómo lo ve en este momento? Y cómo lo veo en este momento. El problema de falta de pediatras no está circunscripto únicamente a Ceres. Es un problema que se ha suscitado en todo el país. Acentuado acá en la provincia de Santa Fe, tal es así que en este momento se declaró la emergencia pediátrica. ¿Y de dónde viene el problema? Se están recibiendo menos pediatras que años anteriores. Y esto viene de larga data. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Porque es una especialidad que lleva mucho tiempo de capacitación. Son los 6 años de recibirte de médico, más 4 años después de especialización, siempre y cuando se haga en el tiempo normal, pero que habitualmente lleva un poco más. Es decir, que vos llegás a 30 años y recién ahí vas a poder empezar a trabajar o a producir. En la época mía, en Rosario, había una vacante de alrededor de 20 cargos para residencia de pediatría. La residencia es esos 4 años en la cual vos obtenés el título de pediatra. En ese momento nos presentábamos para acceder a la residencia 50, 70 postulantes para 20 cargos. Es decir, que la gran mayoría quedaba fuera. Y tenía que dedicarse a otra especialidad o volver a rendir al año siguiente a ver si tenía la posibilidad de ingresar. Actualmente, la cantidad de cargos son más o menos los mismos, entre 20 y 25 cargos, y no se alcanzan a cubrir. Sí. Es decir, hay menos postulantes que la disponibilidad de cargos para las residencias. Haciendo alusión a lo que usted dice, que ya nos vamos a involucrar, y me gustaría más que usted se explaye en el rol del pediatra y todo lo que conlleva a esto de la elección de la pediatría como una especialidad. En las actuales estadísticas a nivel nacional habla de un 395 postulantes para 597 vacantes en la actualidad en el país. Y dicen, o sea, se lo adjudican, más allá de que usted hoy dice que estamos en esta emergencia sanitaria, es de pediatría, sobre todo, es por la creciente bronquiolitis. Pero dice esta estadística, que si bien son estadísticas que pueden ser algunas influenciadas o no, pero hacen referencia a que a partir del 2021, con el paso del coronavirus, es que también muchos estudiantes de medicina han decidido no especializarse en la pediatría por una cuestión que tiene que ver más con el sueldo, con lo que cobran como una remuneración, y el trabajo que implica el apoyo porque es escuchar
a un cuerpo que no se expresa, a una personita que no habla y detectar desde ese lugar. Entonces la responsabilidad es mucho más importante, como usted lo mencionaba, pero sobre todo hacían una correlatividad con que el coronavirus había dejado más allá de todo lo que dejó la pandemia, de todo lo que afectó a nivel país, lo que significaba en aquellos que tenían que especializarse, como una residencia, que no iba de la mano con la remuneración, con lo económico. Ese es el problema de fondo de la cuestión, justamente. El pediatra tiene únicamente como ingreso las consultas médicas, la orden de consulta. No hay aparatología, no hay cirugía, salvo que te dediques a cirujano, pediatra, que es otra subespecialización. Entonces el ingreso se ve reducido. La consulta médica está mal paga. El consultorio de pediatría, vos tenés que dedicarle mucho tiempo a hablar con los padres para explicarle lo que está sucediendo y para explicarle mucho sobre la crianza de la criatura. Y todo eso lleva tiempo. Entonces es un tiempo más largo que necesita en cada consulta. Claro, que el resto de la consulta con un adulto, por ejemplo. Exacto. Entonces, a lo largo del día, vos podés ver menos pacientes que en otra especialidad. Y actualmente, con la consulta sola, no te alcanza para vivir. Si vos vas a trabajar en el hospital por un sueldo, los sueldos son insuficientes totalmente. Y es insuficiente si después haces consultorio privado. En las ciudades grandes, los pediatras tienen 3 o 4 consultorios en distintas clínicas para poder llegar a fin de mes. A fin de mes con algo que les permita vivir dignamente. Exactamente. Y venís al interior y la situación empeora. Doctor, ¿por qué eligió usted la especialidad de pediatría? Siempre me gustaron los niños y en la medida que fui desarrollando la carrera, en cada materia que íbamos viendo, la parte pediátrica, me fue gustando más y bueno, y fui capacitándome mientras estudiaba. En cada materia yo intensificaba la parte pediátrica. Y empecé a concurrir a la sala de pediatría desde 1 año y medio antes de recibirme, ya para ir capacitándome. Y dejé como última materia para rendir justamente pediatría, ¿no? Que me recibí con un sobresaliente. Muy bien. Doctor, cuando usted dice que no están eligiendo los médicos la pediatría en sí, ¿es con todas las especialidades o simplemente sucede con los pediatras? Sucede más con la pediatría, claro, y sucede también actualmente con clínica general, porque el clínico general también tiene la misma problemática económica del pediatra. ¿El médico clínico, el generalista, sería el de familia o el de familia? Hay una especialidad que es médico de familia. Bien. Que vos tenés que hacer la especialidad. El título de médico es médico general. En una época te daba la facultad el título de médico cirujano, sin haber hecho nada en especial de cirugía, es decir, las materias de cirugía que tiene cualquier médico. Claro, como una es decir, era un título teórica, que te otorgaban y te capacitaba para realizar operaciones, cosa que no estabas capacitado, ¿no? Entonces llegó el momento que se abolió. Desde tu óptica, desde tu opinión, viéndolo ya a la distancia, después de haber atravesado, ¿no?, tu proceso de estudios, tu vida en la pediatría, y ahora viéndolo desde este lugar, ¿tiene solución?
Digamos, ¿se puede recuperar ese cupo de pediatras que en su momento sobraban y que ahora faltan? El problema de fondo acá es como el problema de todo el que trabaja. Los ingresos no alcanzan. Es decir, es un problema del país. Yo escucho a los políticos porque me gusta estar actualizado y ninguno habla de un programa dedicado a la salud, ni a la salud pública ni a la privada. Como en todo hay que planificar y a largo plazo. Si no, esto va a seguir cada vez peor. Escuchaba los otros días un programa de actualidad y que decían que si esto sigue con la tendencia de la baja en la cantidad de pediatras, va a llegar el momento en que los pediatras no van a poder estar adheridos a una obra social porque no les alcanza y van a hacer todas consultas privadas. Doctor. Esto es muy crítico. Sí. Hablamos de pediatría, pero en la medicina en general. Las clínicas chicas no pueden subsistir, están en rojo. Se han cerrado acá en la zona clínica. Acá en Ceres mismo tuvo que acudir en ayuda la municipalidad. Los lugares grandes, centros de alta complejidad, es distinto, tienen otros ingresos, tienen otra tecnología, otra aparatología, y todo eso significa ingresos mayores. La salud pública tendría que actualizarse también en la misma medida en que se actualizan los servicios médicos privados, porque si no estamos dando un servicio médico de segunda. Pero vos escuchás a algún político decir tenemos un programa para esto. En estos días hubo una declaración de un candidato, dice, estuve hablando con médicos y enfermeras sobre la actualidad, sobre los recursos, que no hay recursos y los sueldos y demás, y nosotros en la provincia les vamos a solucionar el problema. Todos saben cuál es el problema, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Todos saben que hay que mejorar la inseguridad, que hay que mejorar la salud, que hay que mejorar la pobreza, que hay que disminuir la inflación, que hay que mejorar los ingresos de todos los sectores. Que muchos lo ponen como caballito de batalla en las campañas. Pero ¿no? los Salud, planes educación, no están. Yo quisiera que... Pero después nadie te muestra cómo. Yo quisiera que cada candidato muestre en cada una de estas actividades qué grupo de trabajo tiene y qué han planificado. Sí. Yo creo que no lo tienen y después se improvisa y así nos va. Doctor, ¿por qué, haciendo referencia a lo importante de su opinión por tantos años en la medicina, por qué siempre las familias o los mismos doctores derivan, más allá de lo que usted decía en cuanto a tecnología, aparatología y eso? ¿Por qué parece que el ciudadano, vamos a hablar concretamente, situarnos en Ceres, parece que siempre elige alguien externo, alguien de afuera, alguien que no le lleva al día a día a su hijo para alguna consulta? ¿Por qué es palabra superior a la palabra que tiene hoy una pediatra de aquí, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad? ¿Por qué cree que pasa eso, que suceden esas cosas? Porque justamente estamos en un medio, no solo acá en Ceres, en general hablando del interior, que tiene menos complejidad. Entonces acá no tenemos terapia intensiva, no tenemos neonatología,
no tenemos aparatología. Es decir, yo recibo un recién nacido con un problema y lo tengo que derivar porque acá no hay neonatología. Simplemente con un peso un poco más bajo a lo normal y que tenga que ir a una incubadora. No tenemos incubadoras de última generación ni personal capacitado para atender a ese bebé. Entonces tenemos que recurrir a un centro de mayor complejidad. Yo, por ejemplo, aparte de recibirme de pediatra, después me recibí de neonatólogo. Fui de la primera camada de neonatólogos del Colegio Médico de la primera circunscripción de Santa Fe. Pero acá prácticamente no la pude ejercer. Claro. Por carecer de... Claro. No había estructura. Claro. Y no hay infraestructura porque no es redituable. En Rafaela, en la clínica de niños, la parte de neonatología tuvieron que llegar a cerrarla porque no era redituable, no podían mantenerla, siendo que es una ciudad mucho más grande y con derivación de 200 kilómetros a la redonda. Sí, sí. Es decir, ¿por qué no tenemos neonatología acá? Ese es el motivo. ¿Por qué no tenemos terapia intensiva? La clínica Parque, cuando se abrió, tenía el sector para terapia intensiva y estaban las camas y estaba parte del instrumental. Nunca se pudo poner en funcionamiento. Necesitas terapistas. Claro. Y un solo terapista no alcanza para cubrir las 24 horas. Y tenés que tener personal de enfermería especializado en terapia. Claro. No es la misma enfermera que está en No. sala común. Que la que te- Entonces, qué bueno por lo que ahí estás escuchás, contando. no tenemos nada. Es que no lo podemos tener. Claro, pues no se Tenemos puede mantener. que adecuarnos a la situación del lugar en el cual vivimos. Qué importante lo que estás diciendo, Hay- Guillermo, porque en realidad vemos todo el tiempo que la gente demanda Y se dice, queja de eso, ¿por qué me no tengo tenemos que ir, terapia claro. intensiva? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos lo otro? Acá tenés razones, la que estás explicando. Lo mismo que hay especialidades Claro. que acá no se cubren. ¿Y por qué no se cubren? Porque la cantidad de habitantes que hay no llega a tener una cantidad de pacientes adecuado para poder vivir un neurólogo. Ujú. No lo tenemos. Bueno, y un otorrinolaringólogo, no lo tenemos. Y un oftalmólogo, no lo tenemos. Y cuántas especialidades. Claro. Y ese es el motivo. No es que acá tenga la culpa el director del hospital No. o los dueños de la clínica. Tenemos que adecuarnos al medio en el que estamos. Sí. Siempre vemos que brindas tus opiniones. Digo, vos estás hablando hoy, y eso es lo de destacar, digamos, estás hablando desde un lugar distinto al que puede llegar a hablar alguien que está cumpliendo una función, ¿no? Médico, puede ser de lo que es el hospital o del sector privado, digamos, porque la autoridad que tenés para poder opinar, digamos, lo haces ya desde otro plano, desde lo privado, desde lo personal, con un montón de experiencia detrás y con un montón de conocimiento. ¿Tuviste la posibilidad de trabajar en el hospital, en el sector privado, o siempre te dedicaste al consultorio particular tuyo? Yo, mientras estuve en Rosario, hice la especialidad en Sala 8 del Hospital Centenario y en el Sanatorio de Niños, que es el máximo centro pediátrico de Rosario, y fue el primer sanatorio privado del interior del país dedicado a pediatría exclusivamente. Y mientras yo estaba becado ahí en el Sanatorio de Niños, se abrió ahí la sala de terapia intensiva y neonatología, primera también de Rosario. Trabajé ahí, después tenía un consultorio privado y un centro materno-infantil municipal en el barrio Saladillo. También trabajé en el sanatorio de la UOM. Y cuando me vine aquí,
tuve mi consultorio en mi domicilio particular, es decir, estaba de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, y internaba en las clínicas y hacía la recepción de recién nacido en las clínicas. Tal cual. En esos momentos estaba el Sanatorio San Roque, estaba el Policlínico, aquí enfrente estaba el Sanatorio del Dr. Baiman, estaba el Sanatorio Moderno. ¿Por qué antes había más lugares privados y hoy solamente nos centramos todo circunscripto a la cuestión económica? Claro. No podían subsistir. Y actualmente, habiendo una sola clínica privada, ha estado, yo te diría de que desde que se abrió en el año 92, 94, que yo fui socio fundador, casi siempre estuvo ahí saliendo con los ingresos justos, y después empezó a entrar en rojo y no se salió nunca más. Años que viene en rojo. Guillermo, ¿te gusta opinar sobre el tema político? Porque todo tiene que ver con eso, pero vemos que das tus opiniones, vemos que en las redes sociales sos muy activo. ¿Y cómo ves la situación actual? El problema que estamos planteando, el trasfondo, es un trasfondo de todo el país, es un problema político. Es muy triste lo que está pasando en nuestro país. Venimos en un deterioro continuo. Quiero aclarar primero que políticamente soy independiente, es decir, que doy mi opinión de acuerdo a mi parecer, no respondo a nadie. Y creo que la parte más grave es que venimos con un deterioro continuo de la sociedad. Que la parte económica, con el potencial que tiene el país, si tenemos políticos capacitados y que puedan llevar adelante lo que planifiquen, se puede salir. Y no a muy largo plazo, pues potencialmente tenemos mucho, pero la degradación social, eso no sale en 3, 4, 5, 8 años. No, claro. No. Es la parte más difícil y que realmente preocupa, por la cual se está yendo mucha gente al exterior. No te tocó con tu hijo, ¿no? Lamentablemente sí, no lo quería hacer, pero pensando en el futuro de sus hijos y la inseguridad en la que se vivía, él vivía en Rosario, y bueno, tomaron la decisión, se fueron vendiendo lo poco que tenían y empezar allá de cero. Y bueno, es lamentable porque mucha gente capacitada y que hace falta en nuestro país. Doctor, esto de, como usted remarcó, esto de ser independiente en sus opiniones, no pertenecer a ningún partido, ¿es porque nada o ninguna base política lo representa, se siente representado por ello, o por su pequeño tiempo de incursión en la política los llevaron a hoy tomar este camino de ser independiente? Las ideas políticas hay variadas y yo tengo una orientación, pero los políticos realmente no me convencieron en su accionar. Y yo no estaba en condiciones de dedicarle todo el tiempo que hubiese necesitado para tratar de ir mejorando algo desde la base. No es que uno pensó en que podías cambiar las cosas desde arriba. Pero digamos que hay una especie de desilusión también. Desilusión muy profunda, muy profunda. Y de todos los sectores, No quiero identificar al actual gobierno o al anterior. Yo creo que esto venimos en decadencia constante desde el 83
que empezó la democracia y no conseguimos salir. Ondulante continuamente, cada tantos años una crisis profunda, mejoramos un poquito y volvemos a caer. Con mucho respeto se lo pregunto, usted sabrá si puede responderme. Hace unos años atrás a mi compañero le ha hecho una referencia que en un proyecto lejos o distinto, totalmente distinto a su formación médica, pediátrica, usted dijo, en este proyecto puse, voy a citarlo textual, lo estoy leyendo, cuando hacía la inauguración del proyecto del hotel, usted dijo, aquí puse todo lo que tenía, todos mis sueños. Esto tenía que ver con todo lo que había venido cosechando desde la pediatría, de todo su esfuerzo, de todo. ¿Significa esa frase? Porque me resonó mucho, justo es a mi compañero a quien usted se lo manifestó en aquel momento. Sí, lo económico mío fue a través de la profesión y siempre tuve alguna actividad comercial paralela. Y cuando decidimos con mi hermano ponernos en el tema del hotel, pensando en nuestro futuro, cuando nos jubiláramos de la profesión, tener un ingreso en una actividad que pensábamos que iba a estar encaminada y entonces no nos iba a demandar demasiado problema. Es decir, que ahí volcamos todo y no solo eso, contrajimos deudas muy importantes para poder llevarlo adelante. Realmente nunca habíamos debido y en ese momento tuvimos que seguir endeudándonos para poder terminarlo y ponerlo en funcionamiento. Fueron momentos muy difíciles en los cuales recibimos el apoyo de mucha gente, amigas, familiares y comerciantes de Ceres, que siempre lo destaco, y políticos de Ceres que nos ayudaron a conseguir algunos créditos. Y bueno, por suerte el estudio de mercado que había hecho fue real y conseguimos en los primeros años que se trabajó a full poder pagarlo. Y bueno, hasta que llegó la pandemia y fue una de las actividades más afectadas, porque si no hay circulación de gente, un hotel de paso no tenía no genera ingresos. Ingresos. Estuvo 3 meses cerrado, lógicamente en rojo porque hay gastos que seguían corriendo, y después 4 meses trabajando un 5, un 10%, porque fue cuando recién se empezó a mover un poquito, y el respaldo económico nuestro no era suficiente para solventar el déficit. Ahí es que decide cerrarlo, y digamos. Estábamos entre la alternativa de cerrarlo o venderlo. Para cerrarlo había que indemnizar al personal y no teníamos los recursos tampoco. Por suerte se pudo vender en una venta que no fue lo más conveniente, porque fue a menor valor del que realmente tenía y prácticamente sin recibir dinero, sino a cambio de propiedades. Pero pudimos salir adelante y bueno. ¿Y hoy cuando pasa por el hotel le trae recuerdos? Y mucha nostalgia y en cierta medida dolor. Fueron tiempos muy difíciles y en el cual apostamos todo, y con la ayuda de la familia, mi señora en ese momento y mis hijos me ayudaron mucho. En el transcurso también falleció mi señora, que era mi mano derecha en el hotel,
Y bueno, fueron todas circunstancias que fueron llevando a esta situación. Ahí me jubilé y bueno, me dediqué a eso, pero la pandemia nos terminó complicando totalmente y en cierta medida no hubo respaldo de quienes podrían haber apoyado un poco. Hubo algo de respaldo a nivel de gobierno con respecto a los sueldos de los empleados, que pagaban un sueldo, una parte reducida, pero habría que haber tenido un poquito más de sensibilidad en cuanto a ir a hablar, por lo menos centro comercial, autoridades, reducir algunos impuestos, mostrar algo. Sí, de solidaridad y empatía por la situación que todos estábamos atravesando. Le pasó a todo el mundo, pero la actividad nuestra fue una de las más afectadas. Sí. Doctor, la verdad que se nos terminó el tiempo, como yo le dije, se nos va a pasar el tiempo volando y le agradecemos mucho esta posibilidad, lo escuchamos atentamente, muchísimas gracias por su valioso testimonio y bueno, para nosotros ha sido un gusto tenerlo. Yo les agradezco a ustedes porque me siento allegados a ustedes y poder comunicarme con la comunidad de Ceres que tanto me dio y me sigue dando, porque el aprecio lo siento a diario. Bueno, gracias. Nosotros, la verdad que un programa distinto, lindo. También esto de rescatar la sensibilidad de aquellos que se forman en pediatría, que son las voces de esos cuerpitos que nacen y que necesitan tanto del cobijo de aquel profesional que se forme. Así que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Sí. No, si quiere agregar algo más, pues. No, simplemente que yo siempre me seguí capacitando. Yo me había propuesto cuando me recibí de hacer 3 o 4 capacitaciones anuales mientras ejerciera y así lo llevé a cabo. Tengo 130 diplomas de cursos y capacitaciones y fui de los primeros en integrar el PRONAP, Programa Nacional de Actualización Pediátrica de Sociedad Argentina de Pediatría, que comenzó en el año 93, que nos mandaban actualizaciones durante todo el año y a fin de año se rendía un examen. Durante los 10 primeros años lo hice con aprobación, sobre 5.000 y pico inscriptos, 753 entre los que estaba yo, lo completamos y rendimos el examen aprobándolo, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Nada más que agregar. No hay nada más que agregar. ¿El jueves que viene nos encontramos? Hasta el jueves que viene. Amigos, la semana que viene estaremos nuevamente con una edición más de Aldea Global.